¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis y hoy vamos a tener una experiencia de relato cercana a la muerte. Lo que es una experiencia de relato cercana a la muerte. ¿Qué es esto? ¿Qué es una experiencia cercana de relato a la muerte? Es cuando las personas sienten que están a punto de morir y comienzan a ver algo o alguien que se aproxima para llevárselos, para dar el segundo paso y el siguiente paso hacia allá. Me he topado con muchas personas que tienen este tipo de experiencias. Mayormente ya cuando van a morir o han sufrido un accidente o se encuentran en coma. Pero esta parte le ocurrió a una persona que vivía en su vida. Es una mujer que estaba sintiéndose enferma. Había tenido ese bajón de presión, se había sentido mal, sentía que se desmayaba, sentía que se mareaba, sentía que ya no podía hacer muchas cosas y tenía que estar algún tiempo acostada. Había ido con el doctor, había tomado las medicinas que le habían recetado, pero ella se seguía sintiendo mal, que caminaba y se mareaba sin fuerza, ya no podía levantarse bien todos los días, sentía que tenía que agarrarse de la escalera, cuando hace algunos meses todavía podía subir y bajar y hacer e ir a cientos de lugares. Y esta persona es muy católica, es una persona muy católica que se dedicaba a dar catecismo, que se metió a las diócesis, que iba a la iglesia, que participaba en su comunidad, que estudió como parte de la religión, el que se va no simplemente la asistencia, sino el estudio de la Biblia y el estudio de muchas cosas, relacionadas siempre a lo que es la religión, pero la religión católica específicamente. Y entonces ella sintió que se estaba yendo. En un momento sintió, cuando estaba en su casa, que se le iban las fuerzas y lo que hizo fue irse a su cama a recostarse un poco. En ese momento sintió que las fuerzas se le iban más que otras ocasiones, que se desmayaba y que ya no podía estar consciente. Y en ese momento se recostó, porque aún tenía fuerzas, pero sentía esos grandes mareos, y se fue a recostar en su cama. Y cuando estuvo recostada en su cama, empezó a sentir que era su momento, que era el momento en donde tenía que partir, que era el momento donde se tenía que ir ya a otra parte. Su tiempo había concluido y ella se encontraba bien. Ella sintió eso en ese momento. Y de repente empezó a ver dentro de su cuarto, entre su cuarto y otro espacio diferente, empezó a ver un gran sol, una gran luz en medio de lo que ella podría describir como planetas girando. Vio lo que eran planetas girando y una luz brillante, redonda, muy grande dentro de lo que sería su cuarto, de su esfera de luz o del espacio que ella estaba viviendo en ese momento. Pero ella estaba acostada y en ese momento sentía que lo veía de pie y sentía que lo veía ver perfectamente. Y veía como los planetas y parecía que todo lo atraía esa gran luz, que todos iban a esa gran luz, esos como planetas, esos planetas veía cómo se acercaban y empezaban a dar vueltas hacia esa luz. Y de repente ella sintió que era su momento, que se tenía que entregar y empezar ese viaje hacia la luz. Pero antes de que esto ocurriera, vio algo que le impactó, pero a la vez la tranquilizó. Vio la figura de Jesucristo. Vio la figura de Jesucristo junto con esa luz. Esa luz era brillante y no le dejaba ver bien, pero ella la reconocía. Ella sabía de alguna manera que esa era la luz de Jesucristo. La silueta de Jesucristo. Y que ya era su momento de partir. Muy confiada por lo que estaba viendo, muy confiada por cómo se estaba sintiendo, muy confiada por todo aquello que podía ver. Ella ya no quería resistir, ya simplemente se quería entregar. Y cuando estaba en ese momento disfrutando de aquel espectáculo, porque realmente lo describe como algo que lo estaba disfrutando y lo estaba sintiendo, y sin miedo a morir, sin miedo a ir más allá, ¿no? Con esa confianza de ver materializada la silueta de Jesucristo, algo pasó en su casa. En su casa tenían una pequeña mascota, una perrita que estaba ahí y que de repente en su cuarto, cuando tenía su puerta cerrada, empezó a rascar. Y empezó a rascar insistentemente una y otra vez, así como lo hacen los perros cuando quieren entrar en las puertas. Pero era el cuarto, algo que no hacía normalmente y que nunca pedía porque pues tenía toda la demás casa para poderse acostar, para poder ir, para poder regresar, para su comida, para todo, y no quería más que estar dentro del cuarto. Y empezó a arañar y empezó a ladrar un poco.
Y en ese momento sintió que estaba muy insistente su mascota, que estaba muy insistente su perrita. Y simplemente decía que cómo era la tos en ese momento que ella estaba teniendo esa visión, que estaba entregándose para poderse ir, para poderse soltar. Veía cómo esa perrita, bueno, más bien escuchaba cómo esa perrita trataba de entrar desesperadamente. Y llegó un momento en que ya no pudo mantener la concentración para lo que ella relata como dejarse ir y seguir esa luz que estaba viendo. Simplemente lo que hizo es que volvió a tomar fuerza en ese momento y fue a abrir la puerta. Fue a abrir la puerta con las últimas fuerzas que sentía que tenía, con esos mareos, y ya no veía la visión, pero abrió la puerta y la perrita entró, dio unas cuantas vueltas ahí en el tapete que está debajo de la cama y se echó ahí, y ahí se quedó. Y si bien se sentía otra vez sin fuerzas todo eso, ya no se sentía como se sentía hace unos instantes, donde sentía que ya su tiempo había terminado. Simplemente se quedó y se recostó. Y ya no vio más esa visión, ya no vio más esa silueta de Cristo, esa luz a donde todos esos que describe como pequeños planetas iban directamente. Esos pequeños planetas iban hacia esa luz, hacia eso que describiría como un sistema solar, como un sol. Ya no iban llegando ahí. Y tiempo después comenzó a recuperarse, recuperó la fuerza, los mareos se fueron y volvió a tener una vida de simplemente, digamos, normal, una vida normal donde ella podía volver a hacer sus cosas, hacer su quehacer, tomar sus mandados, estaba estudiando la escuela, estaba haciendo varias cosas a su edad, y simplemente le ocurrió, ¿no? Y nos lo cuenta como esa anécdota de confianza que ella sintió en el momento de su partida, de cuando sentía que ella ya iba a morir, que iba a dar un paso al más allá y iba a entrar, ¿no? Lo que llamamos las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, hasta aquí este relato. Mi nombre es Luis y nos escuchamos en otro relato. Hasta luego.